Llegamos a la tercera y última parte de la entrevista con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera, abogado, graduado en la Universidad de la República, máster en Derecho de la Empresa por la UM, la Universidad de Montevideo. Fue inspector general del trabajo en el gobierno del presidente Lacalle Herrera y fue diputado suplente por el Partido Nacional en el periodo 2005-2010. Doctor Cabrera, el viernes pasado en una charla titulada Un empresario en el Estado, habló el integrante del directorio del BPS en representación de los empresarios, José Pereira. Allí hizo hincapié en la situación de los complejos habitacionales que administra el BPS, a los que llegó a describir como de estado calamitoso y verdaderamente triste. Es más, utilizó la expresión cementerios de gente viva. Ayer lo llamamos, habló acá en Perspectiva y ampliaba así su descripción. Donde vemos situaciones de indigencia o manifestábamos indigencia propio dentro de los mismos complejos, ¿no? Llegar a algún complejo de visita y encontrarnos con gente que uno se da cuenta que no puede estar sola o solo. En este caso, estoy recordando un caso particular y le preguntábamos sobre, o ingresábamos a la vivienda y llevaba varios meses sin luz y sin agua, ¿no? ¿Cómo es eso, perdón? Una persona vivía sola en uno de estos apartamentos con carencia de luz y agua durante varios meses. Sí. Bueno, eso es un ejemplo de las cosas que uno ve, lugares donde se encuentra con gente que ya el olor a abandono que sale de la propia vivienda, ya uno ya lo empieza a darse cuenta de que no, o llegar a un complejo y que la persona, sus propios vecinos del complejo digan, no, hace tiempo que no sabemos nada. Supongo que para usted un planteo como este no debe ser una sorpresa. Este tema se ha tratado en el directorio. ¿Qué dice usted como presidente? La verdad es que el director Pereira no ha hecho planteos de este tipo, no los ha hecho. Ayer en la entrevista sostuvo lo contrario, pero a ver, lo escucho. No, a ver, el Banco de Previsión Social tiene 6.000, poco más de 6.000 viviendas. Uh-huh. De ese conjunto de viviendas, hay viviendas entregadas hace 2 semanas junto con el director Pereira, en Florida, por ejemplo, viviendas de una calidad altísima, viviendas que podrían ser perfectamente la que viviéramos usted o yo, porque no tienen un retaseo de materiales, complejos de vivienda más viejos, y algunos en el borde, que son algunos complejos que han quedado en zonas rojas de la ciudad, o que son lo que en los 90 fueron los núcleos básicos evolutivos, uh-huh. Que es una tipología de vivienda que no es adecuada para el Banco de Previsión Social. ¿Por qué? Porque eran viviendas para las personas que comenzaban su vida y no para las personas que están finalizando su vida. Yo quiero darle contexto a las afirmaciones que me parecen muy desafortunadas, realmente muy desafortunadas, y hasta parte me parecen hasta groseras con las personas. Hablar del olor a abandono de las personas, la verdad, me parece una grosería. El programa de soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social tiene distintas patas. Una pata son las viviendas que se entregan en comodato a personas que cumplen con condiciones determinadas y son baremadas, aunque la palabra es horrible, por asistentes sociales que establecen un ranking de personas con derecho a recibir vivienda. Mientras las personas están en la lista de espera, quedan en situación de calle, pueden tener derecho a un subsidio de alquiler. Y si las personas están adentro de una vivienda, dejan de ser autoválidas, directamente pasan a un cupo cama. Se paga, el Banco de Previsión Social paga un cupo en un hogar de ancianos. Hogares de ancianos sin fines de lucro, no residenciales, sino hogares de ancianos. Entonces, en definitiva, tenemos una red de 85 hogares de ancianos en todo el país que reciben asistencia económica y reciben cupos cama. O sea, si el país hace una cocina, si hay un proyecto, estamos haciendo las habilitaciones de bomberos para ese tipo de hogar. Entonces, en definitiva, una persona que no es autoválida en el programa de vivienda del Banco de Previsión Social pasa a un hogar de ancianos. Entonces, si
esa persona está en un apartamento, o porque está en un proceso de ser readjudicado a un hogar de ancianos, o la situación no es así. Pero, por ejemplo, la pregunta es, ¿se hace un seguimiento efectivamente de las situaciones de las personas? Hay asistentes sociales en cada... ¿Pero se lo hace con la frecuencia, con la asiduidad que son necesarias? Sí, se hace seguimiento, hay asistentes sociales, naturalmente en un universo de 6.000 viviendas en complejos en todo el país, puede haber situaciones que la demanda exceda el nivel de atención. Ahora, se habla también de defectos de construcción, muchos casos de viviendas falladas, con grietas, con humedades, en fin, en algunos de los casos obligando a quien está usándola, a ese jubilado, a pedir un préstamo para hacer las reparaciones, porque la reparación que tendría que hacer el BPS o la empresa designada por el BPS se demora, etcétera. Votó en contra el director Pereira de la adjudicación, fue el único director que votó en contra la adjudicación de la licitación para las empresas que reparen los complejos en todo el país. El único voto en contra de una reiteración de gastos, porque tuvo una observación formal por parte del Tribunal de Cuentas, fue el del director Pereira, que pretendía hacer una nueva licitación y por lo tanto esperar un año más para que las empresas comenzaran a hacer su trabajo de reparación. Efectivamente, tuvimos un proceso largo de llamado a licitación, que mientras no lo terminamos, teníamos que hacer pedidos de precio caso a caso. Y eso efectivamente enlentece las reparaciones, porque hay que estar solicitando para cada complejo una reparación. Ahora, voy al fondo del tema. Es muy injusto el planteo de que las personas, que la visión que él relata de un lugar o de dos lugares sea la visión del plan de viviendas. Y mire que vamos a estar presentando en breve, muy en breve, algunas opciones nuevas, porque a mí no es un plan que me convenza en su estructura. O sea, en definitiva, el modelo de dar viviendas y de subvencionar la oferta no me parece a mí personalmente el modelo más adecuado. Sí, y después está la otra discusión sobre si el concepto de edificio para jubilados tiene sentido, ¿no? No, es que... porque de alguna manera implica crear una especie de gueto, ¿no? 100% de acuerdo. Por eso, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda, por el cual le entregamos núcleos básicos evolutivos, a razón de 3 núcleos básicos evolutivos, por cada vivienda que el Ministerio de Vivienda nos entrega en los complejos de activos. Ajá. Nosotros estamos ya pasando todas estas viviendas de mala calidad, las que no queremos seguir manteniendo, porque no son adecuadas para nuestros beneficiarios, pero pueden serlo para un beneficiario del Ministerio de Vivienda, se las estamos pasando al Ministerio de Vivienda. Nosotros le pasamos 3 viviendas, 3 complejos, núcleos básicos evolutivos, y el Ministerio nos devuelve una vivienda. Y entonces, de ahora en adelante, las viviendas a ser usufructuadas por pasivos estarán intercaladas en complejos de vivienda comunes, digamos. Todavía hay complejos de vivienda para pasivos que están en proceso de ser finalizada su construcción y se entregan. Concomitantemente con eso, a lo largo del periodo, hemos entregado viviendas para pasivos dentro de complejos de activos, porque yo comparto plenamente lo que usted plantea. Pero además, doy un paso más, que era lo que yo le estaba comentando cuando me distraje un segundo. Yo creo que tenemos que subvencionar la demanda y no la oferta. Yo creo que tenemos que ir a un modelo de subsidio de alquiler para personas baremadas dentro del programa de soluciones habitacionales del Banco de Previsión Social, y no seguir con el proceso de subvencionar la oferta, porque es un muy mal negocio en términos de racionalidad. Cuando más viviendas tiene el banco, más dinero destina a la administración y menos a la construcción, porque es lógico, es un proceso que se invierte, y además porque el proceso de construcción es lento. O sea, entre que se elige el terreno, se hace el llamado a licitación, se adjudica, se construye, y se hace, es un proceso muy largo. El modelo tuvo sentido, este modelo comenzó al retorno de la democracia, comenzó a acumular dinero por los aportes, entonces en un momento empezó muy fuerte porque tenía mucho dinero acumulado y desde cero construyó y empezó a entregar. Si uno mira la línea en el tiempo, es un modelo que está en cuestión, y en los hechos nosotros estamos presentando, ha sido una preocupación mía personal, y estamos presentando un plan piloto para empezar a subvencionar el alquiler. ¿Cuándo se resuelve esto entonces? Va a ingresar el plan piloto, sí. Está terminado por los servicios, básicamente va a entrar al directorio en un par de directorios. Bueno, así que
dejamos el tema en este punto, con el abordaje de ayer y estas primeras respuestas de su parte, y lo tratamos más a fondo dentro de unos días. Me encantaría poder venir a presentárselo. Doctor Alfredo Cabrera, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto la charla, Emiliano.